Ya estamos de regreso y seguimos platicando con Denise Dresser y Isabel Miranda de Wallace sobre el caso Ayotzinapan. Hay varios temas, pero antes de que nos fuéramos a un corte, Denise, tú querías decir algo sobre la medida cautelar, ¿correcto? Sí. La señora Miranda de Wallace ha argumentado que este caso surgió porque Emilio Álvarez y Casa expidió una medida cautelar. Creo que, y que lo hizo apresuradamente porque tiene alguna agenda política de desacreditar a las instituciones mexicanas y conseguir un puesto político porque está afiliado al PRD. Es no entender cómo se dio este caso. El Estado, por su vinculación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana dicta medidas cautelares al Estado mexicano después de la desaparición de 43 estudiantes. Y esa medida cautelar es, se sientan las partes, las víctimas, quienes serían las beneficiarias de la medida cautelar, representantes del Estado mexicano y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y llegan a un acuerdo de pedir asistencia técnica internacional y por eso se crea el grupo interdisciplinario. Esa es la realidad, no es una decisión unipersonal de Emilio Álvarez y Casa con una agenda. Y la manera en la que se crea el grupo lo dota de autonomía y le da toda una serie de facultades que está ejerciendo, facultades de proteger a las víctimas, de buscar a los desaparecidos, de incluso empujar investigaciones y proveer líneas de investigación que pudieran derivar en condenas criminales. Eso es lo que ha estado haciendo el grupo. No puede simplemente una persona, por animadversión personal a Emilio Álvarez y Casa, pedir que se vaya el grupo descalificando el trabajo de... A ver, yo creo que estamos por partes, ¿no? Sí. Regresamos una respuesta al tema de la medida cautelar. Denise, déjame decirte que el problema no es la medida cautelar. No entendiste mi punto de vista y te lo vuelvo a explicar con mucho gusto. A ver, el tema es, nadie consigue medidas cautelares tan rápido como las consiguió el maestro patrón. ¿Por qué? Porque conocía a Emilio Álvarez y Casa. La pregunta es, ¿por qué no las dictaron en otros casos? Por ejemplo, en los que encontraron en Tamaulipas, que eran 50 migrantes, entre ellos mexicanos, y ahí nadie, ni Emilio ni nadie se acercó. Perdóname, Isabel, ignoraste yo te dejé hablar, sobre el joven de Apatzingán. Yo te dejé hablar. Entonces, me parece que aquí la justicia está siendo selectiva, es decir, como aquí hay la vinculación, aquí no hay justicia, aquí como es la un proceso de vinculación investigación. está haciendo con Emilio Álvarez y Casa, por supuesto que pudo conseguir. Es más, en ese momento ya se pudo sentar con el gobierno y ofrecer los servicios técnicos, cosa que no había pasado. No estoy diciendo que no sea bueno o no sea malo que estén expertos o el ojo internacional. Eso quiero que quede muy claro. Mi punto de vista es que está viciado precisamente por el tema de Emilio Álvarez y Casa. Y está tan viciado que te regalo, Denise, aquí una de las organizaciones de Emilio Álvarez y Casa, en la que acaban de inhabilitar a Juan Carlos, precisamente, que ahora está dirigiendo también una de estas organizaciones, a Juan Carlos Gutiérrez, porque intervino desde una organización y luego siendo funcionario de gobernación en contra de una víctima y en favor de un caso que él defendió. Aquí te lo dejo, Denise, para que lo veas. Ahí está la prueba de cómo se utilizan los cargos para beneficio propio. Y déjame decirte algo más. Aquí está esta parte que le entregaron al Senado. Desde este entonces había problemas en Guerrero. Aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había denunciado todo esto. La pregunta es, ¿por qué tampoco hicieron nada en ese momento? Y me refiero a Emilio Álvarez y Casa. También aquí está y te la dejo para que veas. Y eso fue también, se le entregaron a la senadora Angélica de la Peña. Eso es lo relativo al tema. Ahora, ¿por qué digo que se debe de salir? Pues porque está viciado. Pasemos ese tema. Porque está viciado. Si nosotros tenemos una persona que la pone, que tiene un interés político en este país, que se excuse el señor y que sea otra persona la que tome el caso. Nadie está en contra de que esté la Comisión Interamericana. Es la forma y el manejo que le están dando a la información. Pero ves los resultados de este grupo
ves evidencia de que está viciada? Es decir, si tú Claro, piensas que y hizo ahorita voy a bien entrar a esa parte. si Claro hizo que bien está el viciada. trabajo, Claro que está viciada. pues lo hizo Mira, bien. está tan viciada, está tan mal estructurada sobre todo, pero además tan viciada que yo he hecho esta pregunta que no me han contestado nadie del grupo, ni siquiera Emilio Álvarez y Casa. ¿Por qué este grupo en su reporte no pone que los padres de familia que dicen que no confían en la PGR, y está bien, yo no estoy diciendo que confíen en PGR, tienen toda la razón a lo mejor en no confiar en PGR, pero el punto es, ¿por qué no los llevaron a declarar quién era el nombre de sus hijos, cuáles eran sus teléfonos, qué información tenían? Curiosamente, no empiezan por el principio, saber cuáles son los nombres, cuáles son sus teléfonos y qué información tenían los padres. Eso lo debió de haber hecho el grupo. Además, omitió otra cosa que es fundamental, el contexto en el que se da este problema, que es narcotráfico, debilitamiento institucional, que yo ya te dije, había denunciado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tema de guerrilla, el tema de grupos subversivos, todo esto parece que lo ignora el grupo, quizá porque no conocen nuestro país. A ver, ellos Javier. meten el tema del narco porque el quinto camión... Lo meten al final, bueno, lo meten al final en su Perdóname, reporte al final, lo único claro. que me revelan tus comentarios, Isabel, es que no conoces el reglamento de operación de los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al secretario ejecutivo no se le inhabilita porque no tiene poder de voto, ni de decisión, ni de nombramiento. ¿Pero quién está pidiendo que lo inhabilite? Estás Está pidiendo diciendo que se excuse. Bueno. Igual se excusó García Ramírez cuando llevó un caso Orozco, y aquí te traigo las pruebas. A ver. Cómo ellos se excusaron por ser mexicanos. A ver, Eso es lo que yo estoy pidiendo. Pero ellos tenían que voz y voto. El argumento no aquí... tenían voz y voto. Aquí está. no eran secretarios Aquí ejecutivos, está. nunca fueron secretarios no fueron ejecutivos. secretarios, fueron miembros. Y aquí está la reglamentación, y siendo miembro se debe de excusar. Ese argumento es absolutamente falso. En segundo lugar, tú dices que... Tenemos 5 minutos, entonces escojan bien. Que el informe está plagado de irregularidades porque no pidieron a los padres de familia que fueran a denunciar, no conocen la realidad del país y que además no toman en cuenta el contexto de Guerrero. Si leyeras el informe, Isabel, te darías cuenta que comienzan precisamente describiendo el contexto de Guerrero. Lo que pasa es que tú quieres tergiversar el contexto de Guerrero. Ayotzinapa como grupo vulnerable, Denise. ¿Cómo va a ser la normal de Ayotzinapa? ¿Cómo va a ser un grupo vulnerable? Pues mataron a 43. Exactamente. Pero lo ponen vulnerable el grupo, me refiero a la normal. La normal no leyeras pertenece el a un grupo informe, vulnerable. Isabel, Ya lo leí, Denise. no, es que si lo leyeras hablarías de otra manera. Está reflejado en ese informe el terror de los sobrevivientes, de los entrevistados y lo que padecieron esa noche. Tú estás sugiriendo que de alguna manera ellos son subversivos, terroristas. No, yo no estoy diciendo que ellos son subversivos. Yo dije el contexto de Guerrero es narcotráfico, debilitamiento institucional, y lo describen, pero guerrilla. Todo eso no está plasmado. Mira, claro que está plasmado. Si comienzan hablando precisamente de el contexto en el cual han operado las rurales. Yo creo que simplemente tú tienes una agenda, y es una agenda política, y es defender a la Procuraduría. Yo no tengo por qué defender a la Procuraduría, Denise. Tan no la defiendo que yo, si tú ves en mi comunicado, digo, sea la ONU la que entre, porque la ONU sí tiene una oficina de drogas y de crimen. Mal es que yo dijera, crean ciegamente en lo que tiene PGR. La oficina de la ONU a la que tú mencionas no hace el tipo de trabajo que hace este grupo. Claro que lo hace, ya lo ha hecho Denise, por el amor de Dios. Hace recomendaciones, no hace investigación. Claro que hace investigación. No hace investigación del tipo que hizo este grupo. Este grupo hizo de violaciones a derechos humanos en un inicio. Fue lo que empezó haciendo. ¿Qué violaciones había existido en este caso? Y las recomendaciones cautelares para los familiares. Caso, es un caso de desaparición forzada. Yo no acepto tu interpretación. Díselo al juez. Díselo al juez. Hay 13 jueces, Denise, que dictaron secuestro. No es tu opinión ni mi opinión. Aquí el que manda es el juez. Ajá. El que manda es el juez de un poder judicial
independiente, ¿por qué el Estado mexicano no quiere reconocer que esto es desaparición forzada? Hay que cambiar los tipos penales entonces. No, porque si es secuestro, pues fue otro grupo, fue Guerreros Unidos. Si es desaparición forzada, involucra al Ejército, a la Policía Federal, a la Policía Municipal y a la Policía de Cocula, como está demostrado en este informe, que estuvieron presentes en 9 incidentes de violencia. ¿Qué revela este informe? Tú lo dijiste en la conferencia de prensa, nosotros podemos resolver nuestra propia debilidad institucional. Claro. Hay gente muy talentosa en México, Denise. Hay peritos en las universidades. ¿Por qué se pidió asistencia internacional? Porque resulta Porque ser... no confían en la PGR. Bueno, pero es una buena razón. Una Estoy de acuerdo. Una PGR que siembra armas, una PGR que no siguió líneas de investigación que debió haber seguido, una PGR que entregó talento, la UNAM entregó peritos. Peritos que fueron ignorados por la PGR. No fueron ignorados, hicieron periciales. El perito de la UNAM... No a los peritos de la UNAM. No estoy demeritando a los peritos de la UNAM. Entonces México hay talento para hacerlo. Los peritos de la UNAM que dijeron que no había ocurrido una incineración en el basurero de Cocula fueron ignorados por la PGR. Una PGR que entregó balas en bolsitas de plástico. Una PGR que negó la existencia del 5º autobús. Una PGR... No es cierto, es una gran mentira. Y no son 5, Denise, son 6 autobuses y están... Si tú ya tienes la averiguación previa, puedes ver desde el primer día. Déjame decirte que entre otras barbaridades que dijo este grupo fue que ellos habían descubierto la ropa. Bueno, fíjate qué mal están viendo la averiguación previa, que desde el otro día el procurador de Guerrero dijo, está la ropa y está en cadena de custodia. Tan es así que le entrega a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe y le dice... Te hago entrega de la información que tengo en cadena de custodia. Isabel, entonces, eso es una gran mentira. Aquí está el informe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde estaba la ropa. ¿Qué es lo que dice? Y aquí está permíteme, aquí está en el periódico, Denise. Al otro día está la ropa. ¿Y qué salen a decir los argentinos? Encontramos ropa que PGR no había dicho. Es que no la tenía la PGR, la tenía el Estado. Y los señores no habían visto que había constancia que esa ropa se había encontrado. Sí, y aquí está el reporte de la Comisión Nacional. ¿Y sabes cómo encontraron esa ropa? En bolsas de plástico enmohecida. Esa era la cadena de custodia. Pues que se lo reclamen a quien lo entregaron, porque lo entregaron a un juzgado y lo entregaron y le avisaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí Isabel, estás tratando de desprestigiar el trabajo de 5 expertos de talla internacional. Estoy tratando de demostrar que tampoco son perfectos. Ni uno ni otro. ¿Qué tenemos que hacer? Abrirlo a un grupo mayor de gente experta para que se pueda poner sobre la mesa todas las líneas y llegar a la verdad. Porque es a lo que los padres tienen derecho, Denise. Y no a que los estén obstaculizando, llevándolos por líneas equivocadas. ¿Y tú eres la defensora de los padres? Claro, los padres no creen en ti, Isabel. Yo respeto los padres creen en la investigación que hizo el grupo interdisciplinario. Porque los tienen ahí todo el tiempo diciéndoles que ellos son dueños de la verdad. Yo creo que hay que abrir esto, si realmente se sienten dueños de la verdad, que lo abran. Yo te estoy viniendo a demostrar cómo sí tuvieron errores. Aquí está y te lo estoy dejando. Esos no son errores, son invenciones tuyas para desacreditar el trabajo profesional. A ver, Denise, ahí están las notas, aquí está la nota. Igual que están los artículos. No te cierres a lo que está escrito y a lo que está en la ley, por el amor de Dios. Una pregunta. Si el propio gobierno invita, junto con los familiares, a este grupo y ellos parecen estar contentos con este grupo. Si yo nada más te hago una pregunta, Javier, ¿qué va a pasar el día que este caso llegue a la CID de manera oficial? Ya va a estar prejuzgado, porque ya metió la mano a la propia CID. A la hora que llegue ya como queja, como país, ahí vamos a tener un conflicto. No ha metido la mano. El grupo interdisciplinario tiene autonomía. ¿Qué hace Álvarez y Casa con Osorio Chong y con la procuradora? Dime, ¿qué hace entonces si no ha metido la mano? Vino la Comisión Interamericana de reunión con los expertos. Claro, pero eso no implica que él haya metido mano en el reporte. Tú no estás en el programa, Javier, hoy no está saliendo al aire. Sí. A ver, Isabel. Tenemos, creo que ya, un minuto cerrar, más, 30 segundos para cerrar. 30 segundos. ¿Qué es lo que sugirió el grupo? Quedarse 6 meses más.
seguir líneas de investigación que sugieren hay que seguir. Que se nombre otro grupo dentro de la PGR, no el primero que diseminó la verdad histórica. Si eso no es fortalecimiento institucional, si no somos capaces de reconocer los errores de la Procuraduría, todos los errores cometidos que están aquí reseñados en más de 450 páginas, entonces no sé Denise, a qué dice se que la dedica tu PGR lucha. nadie dice que PGR no tenga errores. Fíjate lo que dije. Ambas investigaciones tienen errores y lo peor es que estamos contra el tiempo. Entonces, por eso estoy diciendo, abrámoslo de verdad a técnicos y a expertos. Ya lo para que abrimos a no, técnicos y expertos, A ver, los mejores en el mundo. A ver, Denise, tenemos 4 expertos. Cuando aquí hay tantas materias, todas las periciales, por ejemplo, la que dicen de torero, pues sí, yo estoy de acuerdo en que hay que meterlo de nuevo a una pericial. Torero no es experto en cremación, es en incendios. Es muy diferente hacer una pericial en incendio y hacer una pericial en cremación. Entonces yo lo que estoy diciendo es, de verdad, Denise, construyamos. Y construir es, si este grupo es coadyuvante, no puede desperdiciar ninguna línea de investigación. Hasta ahorita ni tú me has contestado por qué no llevaron a los padres a proporcionar toda la información que tienen los padres. Si hablaron con sus hijos, si los hijos les pidieron ayuda cuando los estaban llevando, en fin, todo lo que podamos recabar de información, ¿por qué no lo hacen? Tenemos que, tristemente, ya nos pasamos un ratito, 4, pero Isabel, muchísimas gracias. Gracias Denise, a ti, muchas gracias. Javier. Es un debate que ninguno seguirá, no solamente aquí, espero, sino en los medios, pero gracias, Isabel, gracias. No, al por habernos contrario, acompañado. gracias, Javier. Yo solamente creo que la agenda de Isabel es tratar de ensuciar las aguas para que se desacredite el trabajo de este grupo y recurramos a otras instancias que tapen lo que la PGR hizo mal. ¿Tú crees Y que la no ONU haya- taparía? ¿Tú crees que la ONU taparía algo que hizo la PGR de La ONU Por el amor de Dios. la ONU acaba de avalar el trabajo del grupo de expertos. Por eso, entonces, ¿por qué no abrirlo? ¿Por qué dices ¿Abrirlo que otra, a quién? ¿A que otra ti? viene? No, ¿Abrirlo a ti? a la oficina de drogas y a la oficina de crimen. Eso es lo que yo pedí. Ábranlo. ¿Por qué lo dejan en 4 personas, repito? Ahora sí, perdón, tenemos que irnos, perdón. Isabel, Denise, muchísimas gracias. Aquí termina la edición de hoy. A nombre de Los Zúcar, muchas gracias por habernos acompañado y lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Buenas noches.